Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a la cuarta sesión del taller Imaginación y Trauma, cómo desatar nuestro potencial cerebral. Yo soy el maestro Diego Suárez Rojas, director y fundador del Laboratorio de Movimiento. Y nuestra última sesión de este taller está titulada como Utopía. Vamos a hacer una revisión de los temas anteriores que fueron percepción, imaginación y trauma, con los cuales tendremos un fundamento para pensar no únicamente en la mejoría individual, en cómo podemos ver el progreso y el desarrollo humano y lidiar con nuestras propias inseguridades y problemas, sino que también vamos a hacer un salto hacia imaginarnos sociedades perfectas, imperfectas y monstruosas, ¿no? Entonces, voy a iniciar compartiendo la pantalla con ustedes. Y como les decía, vamos a pues hacer un breve repaso de los temas que hemos estado, de los temas de los cuales hemos estado platicando a lo largo de estas, con hoy, 4 semanas. Entonces, como siempre, recordándoles que todo lo que hacemos aquí, todos los ejercicios tienen esta intención de crear neurogénesis. Yo espero para quienes hayan estado con nosotros durante todo el taller, se hayan creado nuevas conexiones neuronales, nuevas neuronas específicamente, si se acuerdan, en la torta cerebral, el hipocampo, es decir, para que nuestras memorias estén más desarrolladas. Quienes se perdieron alguna sesión, se están integrando por primera vez ahora, no se preocupen, siempre en esta plática y en esta estimulación, habrá posibilidades para desarrollar y crear esas nuevas conexiones neuronales. Además, la sesión de hoy, una vez terminado este breve resumen, repaso de todo lo que hemos hecho, va a tener bastantes actividades y espero escucharles a ustedes. Entonces, recordamos neurogénesis. Y en nuestra primera sesión, si se acuerdan, en cada una de las sesiones yo les ponía estas como flechas, estos diagramas, de qué eran los conceptos principales que había que aprender. Entonces hablábamos primero en la sesión de percepción, en la sesión de imaginación y en la sesión de trauma. Básicamente pensando, repitiéndoles, que en este afán de crear nuevas neuronas, jugar con estos conceptos que son sin duda complicados, que son extraños, pero que precisamente una de las intenciones era eso, ¿no? Hoy en esta sesión particularmente vamos a incomodarnos un poco hablando de temas difíciles. ¿Por qué? Porque yo creo que la incomodidad tiene un valor profundamente pedagógico. Entonces, hablando de estos temas, todo esto iniciamos, esta aventura con este taller inició con la percepción, con hablar sobre cómo es que los seres humanos y los seres vivos, si se acuerdan, en mayor escala, percibimos. Y percibimos diferentes estímulos que son multisensoriales. Es decir, hablábamos de la voz, de la música, de los movimientos, de los colores, formas, imágenes, etcétera, ¿no? Haciendo hincapié en que no es como tal que, por ejemplo, yo diga, yo soy alguien que aprende visualmente, y entonces si solo hago eso, si alguien me explica algo auditivamente, no tiene sentido para mí. No sé si alguien aquí quisiera participar, alguien que haya estado antes, si recuerda qué es la integración multimodal y cómo es que esta idea va en contra de los estilos de aprendizaje, esos mentados estilos de aprendizaje que nada más nos encasillan en unas cajitas. ¿Alguien se acuerda? Pueden compartir en el chat o activar su micrófono. Ok, pues yo sí me acuerdo, justamente, no sé si sirve, pero había puesto un ejemplo de una experiencia que he tenido cuando era chiquito, y era en relación a que, pues que difícilmente yo podía recordar un día de clases de cuando era chico, pero pues una experiencia que realmente impactó todos mis sentidos, esa sí se había quedado marcada en mi subconsciente, no sé, en mi cerebro.
Y más o menos eso lo había relacionado con una integración multimodal. Bueno, y el ejemplo pues es que fue una experiencia que involucró todos mis sentidos, ¿no? No fue nada más algo que esencialmente fue visual, un video que habré visto o alguna canción que he escuchado o algún ejercicio que haya leído, sino fue algo que pues involucró no sé, mi entorno, los nervios que tuve en el momento, no sé si lo estoy explicando bien. Sí, va por ahí en estas experiencias multisensoriales que nos hacen realmente dejar una huella en nuestra memoria. Antes de que yo me siga con el rollo, ¿alguien más quiere participar sobre la integración multimodal? ¿Alguien recuerda o vio los videos después? Sencillo. Integración en este contexto es sinónimo de comunicación. Entonces, la integración multimodal es esa comunicación de las diferentes partes de mi cerebro, por eso aquí las tengo de colores para que sea más fácil entender ese concepto. Es esa comunicación entre mi cerebro, mi cuerpo y el contexto en el que yo vivo. Es la capacidad de nuestro sistema nervioso de percibir estímulos multisensoriales. Lo que nos comentaba Luis, si tienes una experiencia en la niñez impactante que realmente te deja una huella, pues no solo estás viendo a tus compañeros a tu alrededor o a tu maestro, etcétera, estás escuchando, estás sintiendo, no te caes de la silla. Hablábamos de ese sentido de la propiocepción, no solo hay 5 sentidos, ¿no? Olfateas, saboreas, o si por ejemplo vas a la feria, son todo ese cúmulo de estímulos y sin embargo no nos volvemos locos. Nuestro cerebro lo percibe tanto consciente como inconscientemente y entonces me permite sobrevivir y aprender. Entonces, esto era para enfatizar que los seres humanos aprendemos a través de la integración, no de la separación, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen los estilos de aprendizaje? Separar, ponerlos son mutuamente exclusivos. Si, por ejemplo, Luis o Silvana aprenden de manera visual, entonces no pueden aprender auditivamente o kinestéticamente, es decir, con sus cuerpos. Y no, la integración multimodal presente en todos los seres vivos, ¿no? Y decíamos también que este concepto básico de la percepción presente en una gran cantidad de seres vivos, no únicamente todo ser humano, sin importar las diferencias que existen, mejora. Si hay congruencia, es decir, si, por ejemplo, decíamos el ejemplo era, yo voy por la calle y de repente, un ejemplo más claro con esta clase, si yo estoy platicando esto con ustedes y hay congruencia, y entonces yo les digo, la integración multimodal, pues son estos elementos, que la voz, que la música. Si hay congruencia, eso significa que todos estos estímulos que yo les estoy compartiendo, mi voz, mis imágenes, mi música, etcétera, ustedes están entendiendo esto y alguna mejoría habrá en su percepción y en su comportamiento. Si no hay congruencia, entonces tenemos problemas. Si yo empezara a hablar en chino y no me empiezan a entender, o yo empiezo a decir un montón de incoherencias, ¿no? Entonces, perdemos la congruencia, la percepción es afectada y nuestro comportamiento sufre las consecuencias. Entonces, aquí les ponía ejemplos, ¿no? Identificación de objetos, percepción tanto del discurso espacial, temporal, coordinar nuestra percepción con nuestra acción, lo que hace, por ejemplo, ahorita que estamos en periodo de Olimpiadas, cómo con el entrenamiento automáticamente un atleta de alto rendimiento, ya sin cuestionarse mucho, coordina su percepción, la percepción del espacio deportivo o de los contrincantes y su acción, ¿no? Es fascinante. Esto es así, rapidísimo, ¿no? Y reconocer y recordar, ¿no? Entonces, esto a grandes rasgos era nuestra primera sesión. Y luego hablamos en la segunda sesión sobre la imaginación, poniendo como fundamento la percepción, como uno de los elementos esenciales para sobrevivir. Luego hablábamos de esta capacidad que tenemos particularmente los seres humanos de
experimentar, de crear ideas, conceptos, acciones, con base en experiencias que nunca hemos tenido. Que yo les dijera efectivamente que mi cerebro es como, que yo les dijera, mi cerebro es una muñeca rusa, en este caso aquí el Totoro, y además dentro tiene esta gran cantidad de mosaicos, ¿no? Es decir, estoy hablando en metáforas y la imaginación me permite eso. Yo nunca he visto mi cerebro como una muñeca rusa y sin embargo como una matrushka y sin embargo soy capaz de visualizar eso, ¿no? Y entonces la imaginación no tiene límites. Hablábamos entonces de este modelo para entender a grandes rasgos el cerebro, tanto vertical como horizontal. Hablamos de estos dos ejes. ¿Alguien recuerda a qué nos referimos con esto? Tips, hablamos también de tanto el ejemplo como la muñeca rusa y el mosaico, y también uno de mis favoritos, la paleta Rocaleta, para referirnos pedagógicamente al cerebro y al sistema nervioso. ¿Alguien recuerda a qué nos referimos con los dos ejes? Estirar la torta del hipocampo, ¿no? Eje vertical, les voy a ayudar. Yo sé que estos conceptos son complejos y muchos aquí no han podido estar en todas las sesiones. Les voy a dar una ayuda. De todas maneras, en esta parte es donde yo voy a hablar más en el resumen, pero muy pronto ustedes van a llevar la batuta. Quieran o no. Visto desde arriba el cerebro, tenemos esta idea que en ejes verticales desde mi corteza prefrontal aquí hasta mi espina dorsal, tenemos un fenómeno de muñeca rusa, es decir, diferentes capas, como la rocaleta, niveles, que están en diferentes, que se ocupan de diferentes tareas en grados de complejidad, ¿sí? Obviamente están de manera tan integradas que estas unidades son como unidades computacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que no es fácil, volviendo a la idea de la integración, no está, esto es con fines pedagógicos y científicos. Sin embargo, el cerebro actúa a través de la integración. Entonces son estos niveles que empezamos con la corteza prefrontal acá, llegamos a la espina dorsal y de manera horizontal vemos que tenemos mosaicos. Los mosaicos que son billones de conexiones, de células, y que nos permiten entonces hablar sobre Totoro o las rocaletas como nuestro sistema nervioso, ¿no? Imaginación. Y hablábamos también, a grandes rasgos, de la evolución de la imaginación, cómo la imaginación es digamos que es un concepto sombrilla para diferentes habilidades de los seres humanos, que van desde los sueños, es decir, la parte más elemental, digamos. La parte que, ¿por qué? Porque hablábamos, aquí, hablábamos de que en las áreas cerebrales que están más cercanas, donde estoy moviendo mi cursor, a nuestra espina dorsal, se trata de actividades autonómicas, es decir, aquellas que no controlamos. Y de ahí nos vamos hasta arriba, hasta el pensamiento abstracto, ¿no? Entonces, volviendo a esta idea, vemos que la imaginación, si empezáramos con el lado A, es decir, la corteza prefrontal, estamos hablando de las actividades más racionales, más sorprendentes e impactantes de la imaginación. Si hablamos de D, estamos hablando de esas funciones que son autonómicas, que no controlamos del todo, y estamos en el mundo de los sueños, en el mundo de la fantasía, cuando cerramos los ojos y nos vamos a dormir, ¿no? Entonces, esta línea del tiempo compleja, estimulante, fascinante una vez que la comprendemos, nos ayuda a entender no solo, por un lado, la filogénesis, es decir, el desarrollo de la especie, del grupo, hablar de que desde que los sueños aparecen hasta 140 millones de años atrás en los mamíferos, y hablamos del tercer semestre de gestación de un bebé. Entonces tenemos los dos niveles, un nivel de grupo, un nivel individual, y tenemos estas diferentes habilidades de la imaginación, que ya no hablaré en este video de ellas, para quienes
quieran refrescar su memoria o quienes nos ven diferido en este video, les recomiendo que vean el video número 2, la evolución de la imaginación, para realmente entender cómo esta línea del tiempo, una vez comprendes este diagrama complejo que además está en inglés en esta diapositiva, puedes tener una idea bastante profunda sobre cómo llegamos hasta aquí, a este punto, a esta grandeza y a esta miseria humana. Y hablando de miseria, hablábamos sobre el estrés, la ansiedad y la depresión. ¿Alguien recuerda haber visto esta imagen y podría interpretarla para mí y para los demás? ¿Alguien recuerda qué es esta ratita? ¿Qué está pasando aquí? Difícil pregunta. Yo sé que luego hago preguntas difíciles. Una pregunta más sencilla. ¿Alguien que me pueda definir la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Yo creo que es la respuesta de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, de todo nuestro sistema nervioso ante algo a lo que no le encontramos una respuesta o una solución. O sea, que estamos tal vez viendo solo hacia un lado, pero si nos abrimos y nos despejamos, encontramos más fácil otra solución. Solo que en ese estado no te das cuenta y solo encuentras una. O no la encuentras a veces. Oye, Silvana, hay una pregunta con eso que nos dices sobre la ansiedad. ¿Cuál es la relación de la ansiedad con el pasado, el presente y el futuro? ¿Tú qué crees? No sé. Pues yo creo que cuando estuviste en algún periodo de ansiedad y lo ves hacia atrás, como que dices, "Oh, es que era muy fácil realmente salir de ahí, pero no podías". O sea, se ve muy claro, pero cuando estás ahí no es para nada claro. Claro, como que no estás tan en el presente con la ansiedad, ¿no? Ajá. Hay una falta de regulación en cómo estás tú con tu conciencia con los tres tiempos, porque, por ejemplo, la anticipación es de que, ay, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Y empieza, ¿no? Y empieza nuestra ratita en la segunda imagen, corriendo para todos lados, ¿no? ¿No? ¿Alguien más que quiera agregar una misma Silvana sobre la ansiedad? Veo que en el chat tenemos algo, vamos a ver. Es una respuesta extrema ante cualquier situación. Exacto, ¿no? La ansiedad, tenemos que la primera imagen es la rata que, si recuerdan, en este experimento, el piso de la jaula da choques eléctricos, ¿no? Constantemente. Y entonces, la rata tiene una palanquita ahí, y esa palanquita, al activarla, detiene los choques eléctricos, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, la rata se siente contenta, ¿no? Pónganse ustedes en este ejemplo. Cuando tienen alguna tarea importante que hacer, algún desafío, y lo cumplen, y dices, ay, ¿cómo reaccionamos, no? Viene esa postura hasta de dominación, el pecho se va hacia afuera, los hombros hacia atrás, siento que diré, soy un chingón, ya lo logré, la expresión de alegría. ¿Qué pasa? Si la palanquita siendo en sus vidas cualquier sistema de soporte, éxito, ustedes nómbrenlo, si la palanca deja de funcionar, pero los toques no se detienen. Entonces ahí está la rata, enloquecida, corriendo para todos lados, sin poder disfrutar ya el presente, básicamente atrapada entre su pasado y su futuro, y con un cambio hormonal y de neurotransmisores muy notable. La dopamina se va para abajo, los corticoides van para arriba, cortisol, hormona del estrés, y la epinefrina, o mejor conocida como adrenalina, al tope. Ahora bien, ¿qué es la depresión? Si alguien tuviera que definirme la depresión, ¿qué es?
podría ser como lo contrario, o sea, como que todo eso se apaga y ya no hay intención de nada. Ujú. Efectivamente, bueno, antes de que yo me eche el rollo, alguien más. Voy a quedarme con esa idea, se apaga. Esa metáfora que nos da Luis, como apagar un switch. Pero vamos, otras ideas. ¿Qué más es la depresión? Pues que tampoco hay interés de buscar alguna solución. Siento que en la ansiedad estás busque y busque y busque por todos lados. Ujú. Y en la depresión es totalmente lo contrario, como que no importa. Falta de voluntad. Veo también en el chat una disminución de todas nuestras destrezas, energía y ciclo vitales. Y Laura, dime, ¿qué opinas? Sí, lo veo como algo, un desánimo, una desesperanza de la vida, ¿no? Que todo, que ya es un continuo del estado de ánimo que tenga uno. Ujú, ujú. Y algo que sí me llama la atención es de que a mayor situación de depresión o de ansiedad también, recuerdo, no sé si estoy bien, de que había una disminución del hipocampo. Sí, sí. ¿Qué Eso es lo significa que, eso, Laura? pues que nuestras conexiones neuronales, yo así lo entendí, que nuestras conexiones neuronales se van disminuyendo, entonces no somos tan perceptivos o nuestra percepción es muy reactiva a reaccionar demasiado, lo que estaban diciendo en la línea, a, a reaccionar muy primitivamente, entiendo yo. Excelente, qué bueno que mencionas el hipocampo y además también recordemos que el hipocampo se relaciona con la memoria, además de lo que has dicho, la memoria y la regulación emocional. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la depresión? La depresión es un estado, aquí tenemos otra vez, volviendo al ejemplo, ¿no? Los toques eléctricos no se han detenido. Una persona deprimida no es que muchas veces que sí pierde su voluntad, también hay lo que se llama eh, una afectación psicomotriz, es decir, toda esa flojera que vemos, ¿no? Eso que alguien les dice, levántate de la cama, no seas flojo, etcétera, ¿no? Échale ganas, ¿no? Esos detalles son el estrés y los obstáculos no han desaparecido. Los toques eléctricos aquí en el piso de la jaula, ahí están todavía. Pero la rata ya está tan agotada, porque ha estado corriendo para todos lados, que no hay sistema biológico, no hay ser vivo que pueda soportar ese nivel de excitación. Es imposible. Sin embargo, si se dan cuenta aquí, en esta parte, las gráficas, tenemos que la dopamina baja, la dopamina relacionada con el bienestar, ¿no? Sin embargo, vemos que el cortisol, la hormona del estrés en naranja y la adrenalina están muy altas. Y es un poco contradictorio, ¿no? La depresión tiene esa como contradicción, digamos, que decimos, sí, todo parece que hemos perdido la voluntad, como nos decía Luis también, es como apagar un switch. Y sin embargo, estas hormonas, tanto adrenalina como cortisol, tienen un nivel muy alto. Eso quiere decir que la depresión es extremadamente dolorosa, extremadamente traumática, a pesar de que por el exterior parezca que esa persona es como una especie de zombie. Sin embargo, dentro es una revolución, es decir, en la parte cerebral, como nos recuerda bien Laura, efectivamente el hipocampo, esta zona de la que les he hablado, el hipocampo, para que se acuerden de las tortas hipocampo, no estoy haciendo el comercial, simplemente acordarnos de que cómo la memoria debe tener esa función tanto de olvido como de recordar. No queremos una torta solo con una pasadita de jamón y mayonesa, ni tampoco un monstruo de torta, porque la función de la memoria es olvidar y recordar. Y entonces la depresión crea esta falta de regulación, esta desintegración dentro de nuestro cuerpo y tenemos el fenómeno brutal de la depresión. Ahora bien, la depresión y la ansiedad son enfermedades muy presentes
a lo largo del mundo, a través del mundo, perdón. Y sobre todo ahora con la pandemia van en pique. La depresión y la ansiedad son siempre culpa de la persona que está ansiosa o deprimida. No creo, yo creo que también es parte del entorno. Ajá, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el entorno aquí? Pues bueno, tal vez si vives en una sociedad como muy insegura, donde tienes que trasladarte a lugares para trabajar muy largos, donde pasas situaciones, no sé, por ejemplo, una mujer en el metro, supongamos, ¿no? Y se somete a un estrés que, digamos, en algún otro país o en alguna otra sociedad, no tenga que hacerlo. Digo, un ejemplo, ¿no? Que se me ocurre. Tal vez puede ser un niño en condiciones muy escasas que realmente pues no haya recibido una alimentación saludable y pues eso también eh, que es debido a su entorno, pues no permite un desarrollo completo. Exactamente, Luis. Uno de los grandes problemas de las sociedades opresivas es que, es que responsabilizan a sus ciudadanos de sus problemas, sin contemplar que el contexto efectivamente te crea privilegios, oportunidades o increíbles obstáculos, ¿no? Entonces hablábamos en esta cuestión del trauma, recordando que trauma como una herida física, mental, para quienes creen es una herida espiritual y llevándolo a un nivel más intenso, una herida histórica. Hablar sobre cómo las desigualdades a través del mundo también no solo se reflejan en un contexto cultural, político, económico, sino también en un contexto biológico. Hablábamos entonces de los genotipos del genoma, es decir, la información genética que tarda muchísimo en cambiar y que no es como que dentro de 20 años, si el contexto es muy malo, a mi hijo le van a salir 4 brazos. Difícilmente el genoma se altera así, pero hablábamos del epigenoma, epigenética, es decir, la forma en que se expresan los genes. Entonces, si ven, se dan cuenta aquí en la imagen, este es lo que se conoce el modelo conductor, que tiene que ver, el modelo conductor es básicamente lo que nos dijo Luis. Nada más le voy a poner un poquito de los conceptos estos complicados, pero básicamente es lo que nos ha dicho Luis. Entonces tenemos que el genotipo, la secuencia genética, aquí tenemos donde está el nombre, vemos la rayita y es como en el centro. Es lo que nos hace humanos, no nos van a salir 5 brazos. El epigenoma es más o menos ya digamos como la parte circundante y es la manera en que se expresan los genes. Por ejemplo, no sé si han visto a esa, no recuerdo dónde es, tal vez es en el sureste de Asia, si no me equivoco, que hay una comunidad de personas que han aprendido a adaptarse a su medio de una manera extraordinaria. Son capaces de sumergirse hasta 50 metros en el mar para cazar, para encontrar alimentos y demás. Hasta 50 metros. Y lo hacen sin equipo. Así el señor, casi con unos shorts, baja 50 metros, pesca, perdón, y regresa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasaría si uno de nosotros tratara de hacer eso? Por lo pronto se me estallan los oídos, ¿no? Si es que yo me conozco, yo creo que cuando mucho llegaría a los 5 metros y hasta ahí, ¿no? Pero 50. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que las exposiciones ambientales son capaces de alterar la manera en que se expresan los genes. Es decir, los fenotipos, lo que son características físicas o conductuales que son observables. Yo podría observar en una de estas personas qué capacidad pulmonar tienen. Y si veo un video donde se están sumergiendo, ahí lo estoy viendo. Eso es un fenotipo. Es algo que debido a su ambiente cambió. Es lo mismo que nos dice Luis. Si tengo yo un contexto donde tengo que irme a mi trabajo con un viaje de 3 horas en el metro o por ejemplo, en México, que es un país tan brutal y tan cruel, especialmente con las mujeres, esos niveles de estrés van a traer diferencias.
van a crear transformaciones. ¿Y esto cómo se descubre? Se descubre, ¿alguien se acuerda cómo la epigenética viene a cambiarnos mucho la movida? ¿Qué evento histórico brutal nos permitió darnos cuenta de esto? ¿Alguien se acuerda? Fue hace no mucho. Una pista, acabó en 1945. La Segunda Guerra Mundial. Exacto. Los sobrevivientes de la Shoah, a ver, veo que tenemos algo en el chat. Segunda Guerra Mundial, exactamente. La Shoah, ¿qué es la Shoah? La Shoah es la palabra hebrea más adecuada para referirse al exterminio de los judíos. ¿Por qué? Porque la palabra holocausto tiene connotaciones religiosas distintas, tienen también que ver con ritual, ofrecimiento. Entonces, la palabra más adecuada, si ustedes en un medio hebreo utilizan esta palabra, es como respetuosa, la voy a escribir aquí, Shoah, que significa exterminio. Entonces, los sobrevivientes de la Shoah, de Auschwitz, por ejemplo, tienen hijos, nietos, y entonces al hacer estudios se dan cuenta que estos nietos, aunque nunca experimentaron estar en un campo de concentración, tienen predeterminaciones, no determinaciones. Esto es bien importante. La epigenética no es una sentencia de muerte, pero sí son probabilidades en tu contra, ¿no? Los sobrevivientes, los nietos, digamos, se dan cuenta que su capacidad para regular con el estrés está hecha un relajo. Y si el ambiente además es negativo, entonces esa predisposición, ese cambio epigenético se dispara. Y entonces alguien, por ejemplo, sus padres, que hayan sufrido extrema tortura, extrema deprivación, etcétera, etcétera, pueden tener ciertos cambios epigenéticos que si el ambiente es negativo, si tenemos los famosos círculos viciosos de pobreza y de violencia, por ejemplo, seguimos con la alteración epigenética que hace que ciertas características conductuales y físicas observables se afecten. Por ejemplo, que hablemos sobre, entre muchas comillas, que el trauma es hereditario o ciertos tipos de padecimientos como diabetes, problemas cardiovasculares, que también están relacionados con el estrés. ¿Sí me explico? Entonces, de esto hablábamos la sesión anterior. Yo sé que esto es complejo, estamos dando el resumen. Este video, el tercer video sobre el trauma, estará muy pronto disponible. Perfecto. Ahora sí, ahora que hemos llegado a este punto, vamos a hablar de el tema de hoy, que es utopía. Y primeramente, ¿qué es la utopía? ¿Alguien ha escuchado esta palabra? ¿Podría definirla? ¿Qué es utopía? Utopía. Utopía sería como un paraíso, ¿no? Como el lugar mágico donde todo funciona y todo es perfecto. Exacto. Una pregunta un poquito más difícil. ¿Alguien sabe qué significa utopía en su etimología? ¿Qué es u y qué es topos? Vamos a ver en el chat. Creo que es ningún lugar o sin lugar, algo así. Exacto, Silvana. No lugar. Algo que no existe, ¿no? Entonces, aquí tenemos una contradicción ya inherente. La utopía es, como nos dicen aquí también en el chat Margarita, un plan ideal para todos, pero es improbable que suceda. Bueno, ahí está. Luis nos decía, es este paraíso. Y etimológicamente significa no lugar, un lugar que no está. Es una palabra que fue acuñada por Tomás Moro en su obra Utopía, y él habla de la isla de Amaurota, esta isla fantástica, donde pues todo es perfecto, ¿no? Ahora bien, vamos a... ¿Alguien sabe quién es el señor que está ahí? ¿Sí? ¿Quién es? Maquiavelo. Ajá, Maquiavelo. Tomás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, sí. Yo les mandé unos videos. No sé si tuvimos tiempo de verlos. Vamos a platicar, de todas maneras, no se preocupen, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué es lo maquiavélico?
lo malvado y sin piedad. Creo que es como la definición más corta que puedo encontrar. Sí. Ahora bien, quienes vieron el video y tal vez quienes hayan leído El Príncipe o sepan un poquito más de este señor, efectivamente ese ha sido lo que nos dice Silvana, es uno de los usos que se le ha dado a la palabra maquiavélico. Pero ¿qué más? ¿Este señor era perverso y malvado? Bueno, no, en el video habla de que en su libro hablaba de formas de control muy autoritarias, o no encuentro la palabra cómo decirlo. Pero después este término fue cambiando a lo malvado, pero en un principio eran formas muy rudas de control. A ver, veo algo en el chat. Maquiavelo está considerado como el fundador del pensamiento político moderno. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Los 3 videos que les mandé, los cuales voy a hablar ahorita para entrarle a las dinámicas, nos presentan 3 conceptos, lo maquiavélico, lo kafkiano y lo orwelliano, al principio de una manera muy sencilla. En el caso de Maquiavelo es que efectivamente lo maquiavélico se refiere al libro El Príncipe, este libro escrito para Lorenzo de Medici, en el que Nicolás Maquiavelo se lo escribe como un retrato hablando sobre que los príncipes es mejor que sean temidos a que sean amados. Entonces es un pequeño manual de cómo ser un verdadero cabrón, de cómo ser un verdadero desalmado para entonces mantener en control tu sociedad. Eso sería la versión más sencilla de este problema. Sin embargo, el video también nos habla sobre el valor fundamental que tiene este pensamiento. Y de ahí nos vamos a generar una segunda definición de maquiavélico. La primera sería efectivamente la persona manipuladora que hace horror y medio y explota a las personas, mueve los hilos y nos encantan esos personajes en las novelas y en los cuentos y en las películas, ¿no? Una buena historia muchas veces se mide en la calidad de su villano o villana, ¿no? Nos gustan esos. Eso ya nos quedó muy claro. Pero ¿dónde está el valor en esto? ¿Hay algo positivo en la manera en que Maquiavelo habló de esto? ¿O todo es horrible? Y él era un viejo perverso. Se les voy a hacer diferente la pregunta. ¿Qué valor tiene hablar sobre la perversión? Si es que tiene algún valor. ¿Tiene algún sentido hablar de la perversión humana? ¿Qué opinan? Vamos a ver qué hay en el chat. No sé, yo creo que detrás de la perversión hay como mucha inteligencia. Entonces tal vez lo importante de hablar de la perversión es como advertir esa inteligencia. Podría ser. Exacto. Va por ahí, Sofía. Te voy a presionar un poco más. Efectivamente, si la perversión requiere cierto tipo de inteligencia, ¿qué no hablar o entender esa perversión podrá también desarrollar nuestra inteligencia? ¿Tú qué crees, Sofía? ¿Sí o no? Pues yo creo que sí, porque expande nuestra imaginación. ¿Qué pasaría si yo solo le doy la vuelta y digo, no quiero hablar de eso y mejor me voy por el lado de los conejitos y la vida buena? Pues solo veo las cosas buenas, ¿no? ¿Y Ajá. eso te hace más fuerte o más débil? Pues más débil, porque ¿Por qué? porque la realidad no es así. O sea, la realidad es muy compleja, tiene cosas buenas y cosas malas. Y pues va a ser más fácil que te manipulen también, ¿no?
Sí. Si fácilmente nos compramos la historia del pensamiento utópico barato, me van a manipular más fácil. Soy muchísimo más susceptible a el dolor. Y no solo eso, como bien nos dice Sofía, si mi imaginación se limita, ¿qué le pasan a mis conexiones neuronales? ¿Tengo más? ¿Menos? ¿Están mejor conectadas? ¿Peormente conectadas? Peormente conectadas, ¿no? Entonces, maquiavélico, por un lado, es efectivamente toda esa parte de degradación humana y la persona que manipula, pero por otro lado, y esta es la que me gusta, y hay que ser maquiavélicos en este segundo sentido, también lo maquiavélico sería reconocer la degradación humana, reconocer su existencia, no negarla, pensar que en los sistemas políticos actuales y pasados la perversión es una piedra fundamental de cualquier sistema político. Aquí ya no hablemos, aquí no vamos a hablar de partidos políticos ni de ridiculeces de esas. Aquí estamos hablando de algo mucho más importante, algo mucho más perpetuo, que va más allá de cualquier partido político chatarra, ¿sí? O de cualquier personaje público. Veo que tenemos algo en el chat. Hablar de las anomalías del comportamiento humano, es decir, la perversión, significa que puedo darle la vuelta a las cosas. Reconozco la condición humana al hablar de la perversión, exacto. Reconozco que esto es parte de la vida. Y al reconocerlo, entonces mi forma de moverme también se vuelve maquiavélica. ¿Por qué? Porque entonces veo las aristas y esto me puede permitir, como bien dice el video, y como bien nos decía Maquiavelo, que Maquiavelo le escribe una carta a su amigo ya en su lecho de muerte, diciendo, yo espero que los seres humanos conozcan el camino hacia el infierno para salir de él. Pero si no conoces el camino, ¿cómo pretendes salir? ¿No? Bueno, eso es lo maquiavélico. Ahora bien, ¿quién es él? Es Kafka. ¿Y qué es lo kafkiano? Yo entendí que es algo innecesariamente complicado, porque decía que es como más fácil actuar en automático con las reglas y dinámicas que ya están establecidas que salirse de la zona de confort para innovar y producir cambios. Excelente, Sofía. Vas con todo. Vamos con la pregunta más sencilla. ¿Quién aquí, no sé, en este país, no sé si pase, pero quién aquí alguna vez ha tenido que ir a alguna oficina gubernamental, del SAT o algo así, y tuvo una experiencia perfecta? ¿Alguien se divirtió? ¿Alguien pensó que era muy útil o que estaba bien organizado? No, ¿verdad? Esa sería la primera acepción de lo kafkiano, es decir, algo que el complejo burocrático, algo que es extremadamente complicado, hasta cierto punto absurdo. Absurdo es decir que no tiene sentido, que dices, a ver, joven, vaya a la ventanilla B5 y saque la forma 36, pero si ya fui y ya le di el dinero. No, que tiene más. Ah, no, entonces que le tengo que dar una mordida a bueno, le doy una mordida, lo voy para acá y allá, y tengo 1001 papeles. Esa es la versión más sencilla. Pero Sofía ya nos estaba apuntando ahí como que también es una forma de pensar. Entonces, lo kafkiano, igual que lo maquiavélico, no es simplemente lo kafkiano, no es simplemente la complejidad y la estupidez del sistema burocrático, sino también es la forma circular de pensar que se va originando. Entonces, que te diga el oficial burocrático, que te diga, ya después de las mentadas y los sobornos y todo, y el oficial te diga, pero tiene que sacar la forma 35. ¿Pero por qué? No es necesario. ¿Qué tal? Aquí ya tengo todos mis papeles. No, es la forma 35, no importa. Esa persona que está ahí encerrada en ese sistema y entonces su mismo pensamiento se vuelve circular, se vuelve ridículo, se vuelve absurdo, siguiendo leyes que jamás se cuestiona, que jamás tienen ni siquiera un poquito de valor en su vida y sin embargo están ahí atrapados.
Entonces, lo kafkiano también se refiere a que estos sistemas, las personas ya no somos tan relevantes. Si nosotros no somos los relevantes, ¿quiénes se vuelven los relevantes? Otra vez, si en la sociedad humana los seres humanos dejan de ser tan relevantes, son reemplazables, fácilmente reemplazables, me otorgan un numerito, todos tienen aquí su firma electrónica. Veo ojos también que dicen, ay, güey, ¿no? Y si no la tengo, tengo problemas, igual no puedo cobrar fácilmente. Si tú ya no eres relevante en esta sociedad, según Kafka, ¿quién se vuelve más relevante? Y si no, ¿quién? ¿Qué? Pues cómo funciona el mundo, ¿no? Los sistemas, la sociedad, todo por lo que nos regimos, no sé. ¿Quién es más importante? Luis Uribe, en ese sistema, obviamente, ¿no? En esta visión, ¿Luis Uribe o el SAT? No, pues el SAT. Contundente. Contundente respuesta, ¿no? Y sin embargo, qué contradicción y qué absurdo que cualquiera de nosotros, pese a nuestra dignidad humana, no seamos tan relevantes y que entonces el sistema en el que estamos, que nos da nuestro numerito, nuestros papeles, sin los cuales no existimos o somos marginados y tenemos que subsistir de maneras diferentes, este es el problema con Kafka. Lo kafkiano es no únicamente entonces el aparato burocrático, sino cómo ese aparato burocrático afecta la manera de pensar y destruye la individualidad y la dignidad de las personas para enaltecer al sistema. ¿Sí? ¿Nos queda claro ahí? Y acuérdense, si hablamos de Maquiavelo, hablamos de la cuestión de los reveses de tanto la perversión como la importancia de conocer la perversión. Si hablamos de Kafka, hablamos sobre lo absurdo de estos sistemas y sin embargo qué tan integrados estamos y cada vez más con esta automatización y los números que se nos otorgan, los personajes de Kafka, un personaje recurrente era el señor K. ¿Por qué la K? Porque no solo, o sea, alguien dirá, por Kafka, no nada más por eso, o quién sabe, ¿no? Sino también por la idea de que una persona es reducible a una inicial, un numerito, una credencial. ¿Alguien aquí cuando fueron a Hacienda no les escanearon el ojo? ¿Alguien se acuerda? Y si no, cuando vas haciendo y tienes que dar de alta y demás, te escanean el ojo. ¿No hay algo perverso y absurdo en eso? ¿Quién es él? ¿Alguien sabe? Sí, es George Orwell, es un escritor inglés. Y es el protagonista de otro de los videos que les mandé, ¿no? Les mandé 4 videos. Uno de ellos es, ¿qué es lo orwelliano? ¿Qué es lo orwelliano? Es como un ejemplo de lo que es distopía. Por ejemplo, su novela de La rebelión de la granja, en la granja, perdón, pues es precisamente esto, un terreno distópico, es decir, algo totalmente opuesto a la utopía, es algo totalmente indeseable. Entonces, digamos que lo orwelliano podría ser algo molesto, indeseable.
Es una ideología, básicamente, que tiene que ver con poder totalitario. Y obviamente él habla de también otra vez una sociedad imaginaria. Y bueno, hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el libro de Un Mundo Feliz de Huxley y la novela de Fahrenheit 451 también. Entonces tiene mucho que ver con los poderes totalitarios o de ideologías. Definitivamente tiene que ver con el totalitarismo, eso es innegable. Pero hay unas precisiones sobre la visión de Orwell, porque lo autoritario puede ser orwelliano, pero no necesariamente. Vamos con unos ejemplos. ¿Qué es mejor? Vamos a hacer así como un sondeo acá, ¿no? ¿La torta de tamal verde o la torta de tamal rojo? Vamos, por favor, hagan sus comentarios. Pueden ponerlo en el chat, pueden quitarse su micrófono. Verde, sin discusión. Verde sin discusión, nos dice Luis. ¿Alguien más? Yo también estoy de acuerdo con la de tamal verde. Verde, rojo, ¿quién da más? Pues yo no estoy de ningún lado porque a mí no me gustan las tortas de tamal, entonces ahí les dejo a ustedes. Silvana que está al margen. Vamos a imaginar lo siguiente con estos dos ejemplos. Vamos a decir que yo ya no estoy de acuerdo con Luis, que yo soy del tamal rojo. Y Silvana es una de mis, una de mis consumidoras, potencial consumidora porque no le gusta. Entonces, ¿qué es lo que yo trataría de hacer? A través de mi lenguaje y de mi campaña publicitaria, yo quiero hacer que Silvana crea que los tamales rojos, o sea, ella no dice que no le gusta, pero si yo quiero que ella sea mi potencial consumidora, tengo que convencerla de que el tamal rojo es mejor que el tamal verde. ¿Sí? Eso es así como muy importante, ¿no? Entonces, lo que yo hago es, a través de la manipulación del lenguaje, empiezo a hacer una campaña para echarle tierra al tamal verde y a Luis, y que el tamal rojo sea el máximo, y que si Silvana en algún momento acepta comer un tamal, una torta de tamal que sea roja y no la asquerosa torta de tamal verde. ¿Sí? Igual el ejemplo está muy bobo, les voy a dar otro ejemplo, pero tiene mucho sentido. Ahorita van a ver por qué. Y vamos a precisar qué es lo orwelliano, ¿no? Que no es simplemente lo autoritario, es algo más, ¿no? Yo les digo, yo me convierto en presidente de México, ¿no? Y ¿se acuerdan que yo les he dicho que con una estimulación cognitiva se pueden crear nuevas neuronas en el hipocampo, ¿no? Y eso es una verdad que ustedes ya tienen en su mente, ¿no? Que saben que ante el trauma, ante la adversidad, ante el aburrimiento, la ignorancia, etcétera, si estimulan su mente con ideas como estas, como lo que estamos haciendo aquí, ustedes pueden sanar sus conexiones y fortalecer su imaginación. Yo espero que en este punto esto sea una verdad para todos y todas presentes, ¿no? ¿Alguien que quiera rebatir eso? ¿No? Estamos bien, ¿no? Bueno, entonces ustedes me ven un día que yo me convierto en presidente y dicen, Diego nos decía esas ideas tan chidas, ¿no? Y entonces yo salgo en un anuncio, me paro ante ustedes, ante todo el país más bien, y yo empiezo a decir, lo mejor que pueden hacer para su cerebro es comer azúcar y ver Televisa. Las telenovelas que estamos poniendo son de lo mejor. Y además, de paso, pueden agarrar solo martes y jueves, un martillo, y cuando se vayan a dormir, dense unos golpes, no golpecitos, sino golpes más o menos fuertes en su corteza prefrontal. Y eso es para estirar el cerebro. ¿Qué pensarían?
¿qué pasaría en sus mentes? Que acabas de enloquecer, presidente. No sé, yo pensaría que no es lo que realmente piensas, pero algo quieres lograr con eso. Ajá. ¿Y qué tal si lo llevo todavía a un mayor extremo? ¿Qué tal si, bueno, nos dice Luis primero que yo me volví loco y Sofía nos dice, aquí algo anda mal, ¿no? Aquí hay algo misterioso, aquí hay algo sospechoso, ¿no? ¿Qué pasa si yo me esmero más y entonces empiezo a meter más campañas publicitarias, hago una reforma educativa donde los niños lo primero que hacen en el día es agarrarse con el martillo y comer azúcar, eso es lo primero que hacen en la escuela, y empiezan todos estos cambios, y ustedes ya me habían conocido, yo les había hablado de estas ideas y sin embargo siguen viendo esto. ¿Qué pasa dentro de sus cabezas? Y yo les presento evidencia, científicos, estudios, y los estoy presionando día y noche con todo el aparato burocrático de la presidencia del gobierno federal. ¿Qué pasaría dentro de ustedes? Ay, pues Que quizás, te están presionando. Que te están presionando. ¿Te están presionando? quizás Sí. comenzaríamos a dudar de que tal vez sea cierto lo que estás diciendo. Exactamente, ahí está lo orwelliano. Ustedes tienen una verdad, tienen una percepción, que es el cerebro se nutre de esta manera. Y entonces yo llego con todo mi poder y les digo, no, el martillo y el azúcar son lo mejor para tu cerebro. Date de golpes y atráscate de azúcar. ¿Qué te pasa? Si viene una figura de autoridad que constantemente te está atacando y diciéndote que te des de martillazos y te atasques de azúcar para que tu cerebro esté bien, eventualmente, como dirá Sofía en la noche, después de darse de sus martillazos y comerse su ración de azúcar, dirá, chin, solo me di 3 martillazos, pero él nos dijo que eran 6. A lo mejor yo estoy mal y sí debo darme los 6, ¿no? Empiezas en el mismo ejemplo de Silvana, que dice Silvana, uy, ella nos dijo al principio, a mí no, yo estoy fuera de esto, a mí ni me consideren, a mí ni me tomen en cuenta, porque no me gustan los tamales, ni las tortas de tamal. Pero con mi insistencia y mi campaña publicitaria, ella llegaría a decir, bueno, no me gustan, pero si me como una, pues que se arroje, porque la verde, qué asco. Ahí está lo orwelliano. Lo orwelliano es la manipulación del lenguaje para crear lo que se llama el doble pensamiento. Esto está en el video. El doble pensamiento es precisamente una disonancia cognitiva en la que mi percepción está siendo alterada por una verdad externa. Y eso me causa ansiedad, porque como decía en el ejemplo de Sofía, me di 3 martillazos, ¿no eran 6? No voy a tener el mismo cerebro, y empiezan las contradicciones. ¿Alguien alguna vez ha lidiado con esto en sus vidas? ¿Sí? ¿Algún ejemplo? Esa disonancia cognitiva, una verdad, algo que en su percepción, algo que se sentía mal, o que ustedes decían, esto no va por ahí, pero el contexto externo les decía, no, esa es la realidad. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? No creo que haya muchos en este país. ¿Sí? Bueno, no sé, yo por ejemplo me acuerdo mucho de las comidas familiares y en donde en mi familia hay muchas religiones, pero la mayoría son católicos. Y siempre dicen cosas como, no, pues es que hay que amar al prójimo y todo eso, pero de repente escuchaba comentarios muy violentos hasta hacia ciertos grupos, eh, hasta ciertas minorías, ¿no? Entonces yo me quedaba así como, a ver, me estás diciendo que todos mucho amor y amigos para siempre, pero no sientes lo mismo. Entonces, eh, creo que son momentos en donde uno tiene que ponerse así como a ver qué cosas siento yo, qué es lo correcto
sin, como que tapándome los ojos y no viendo el ejemplo que me están poniendo, porque dicen una cosa por un lado y por otro lado hacen otra, o dicen, o piensan. Entonces creo que, al menos en mi contexto, ese fue un momento en donde sí dije, ay, ¿qué estoy pensando? Doble pensamiento en las familias mexicanas, no puedo creerlo. Claro, ¿no? Hablamos de las virtudes del amor y en el cristianismo que tanta historia tiene en la opresión. Hablamos de valores y otras religiones también, hablamos de valores religiosos y de repente llega el golpazo y dice, a ver qué onda, ¿no? Y exacto, lo que sufre Silvana en ese momento es esa disonancia cognitiva de decir, a ver, mis papás o quien sea me dice esto y tengo que hacer esto otro, ¿no? El machismo en México, por ejemplo, tendría mil y otros casos para ilustrar el doble pensamiento, otra vez esa disonancia cognitiva que se crea a partir del contraste entre nuestra percepción y esa verdad externa. En su novela, alguien alguna vez, tal vez, vamos a ver, ¿sabe quién es Big Brother? ¿O qué es Big Brother? Tal vez han oído hablar de esto en su versión más burda. Big Brother. Sí, en 1984 de George Orwell. Bueno, Luis la conoce en su versión original. Digo, la versión burda es ese asqueroso reality show donde grababan a un montón de válgase la expresión, de pelmazos. Ali en Big Brother VIP. Exacto, ¿no? Ahí la gente metida grabado todo el tiempo. Pero Big Brother es un personaje en la novela clásica de Orwell, 1984, que Big Brother es el gran hermano que siempre te están observando. Entonces, la parte de la dominación es sí, efectivamente, Facebook, por ejemplo, las redes sociales. Estamos siendo observados todo momento. Nuestro celular es una computadora, pero a la vez es un sistema de rastreamiento. Y en momentos, siguiendo también lo kafkiano, en segundos, si quieren información mía, tienen ahí todos los papeles, boom, y saben que me gusta. Ahora bien, ¿alguien alguna vez, no sé, estaba pensando o hablando, ay, yo necesito un par de tenis morados? Y de pronto, como arte de magia, con tanta consideración, vieron un anuncio de tenis morados en sus redes sociales. ¿Alguna vez esto pasó? ¿Coincidencia? No, no, ¿verdad? Procesos tanto maquiavelescos como kafkianos como orwellianos. Entonces, nada más para repasar brevísimamente para que nos movamos a la actividad. Lo maquiavélico tanto es lo perverso como enfrentarse a la perversión, entender la maldad y con ello desarrollar tu imaginación y combatirla. Entonces, el maquiavélico que hace lo segundo es muchísimo más inteligente que el que simplemente es perverso. ¿Por qué? Porque tú requerirías conocer los caminos de la virtud y del vicio para poder entonces llegar a una síntesis, ¿no? Lo kafkiano, no únicamente ese modelo de la burocracia rampante y destructiva, sino cómo ese sistema donde las instituciones son más importantes que los seres humanos se perpetúan a sí mismas y crean pensamientos circulares y absurdos dentro de tu cabeza, ¿no? Que así es y así debe ser. No estés fregando, así son las cosas. Circular, ¿no? Otro ejemplo aquí sería las sagradas investiduras, los puestos políticos, los cargos en las universidades. La gente se muere. Cualquier político va a morir, pero el cargo ahí está. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde se perpetúa, ¿sí? Y lo orwelliano, no únicamente como lo autoritario, sí, rasgos autoritarios pueden ser, pero no necesariamente orwellianos, sino que lo fundamental en entender a Orwell y este concepto es la manipulación del lenguaje. En la novela de 1984 se dice, la guerra, ¿alguien sabe? La guerra es
La paz. La esclavitud es... No, ya no me acuerdo de eso. La esclavitud es... ¿La libertad? Sí, exacto. La esclavitud es libertad. Y la ignorancia... Conocimiento. Conocimiento. Esa sería la contraria, pero en la novela es la fuerza. Pero esa es la idea, ¿no? Entonces son estas ideas contradictorias que se nos meten en la cabeza y que aparecen en el lado político, familiar, religioso o en los productos que se nos venden. Por ejemplo, que yo les diga que mi torta de tamal rojo sea la mejor, cuando yo ya les había dicho antes, y esa era mi verdad, que a mí me gusta más la verde. Sin embargo, como yo vendo la roja, le echo tierra a la verde para venderla a Silvana la roja y en mis ratos libres y privados me como mi torta de tamal verde. Y ahí están mis contradicciones, ¿no? Bueno. Ahora sí, vamos a la actividad. La semana anterior hablamos sobre cómo enfrentar al trauma y hablábamos en esta cuestión de abajo para arriba y de arriba para abajo. Es decir, que el trauma al destruirnos, o no solo el trauma, sino también las sociedades maquiavelescas en una sola acepción y las sociedades kafkianas y orwellianas destruyen nuestra capacidad de pensar, nuestro sistema nervioso, ¿no? Bueno, entonces hablábamos de diferentes habilidades que empezábamos de arriba para abajo, es decir, actividades que primero integran nuestro pensamiento abstracto y racional para que conforme vamos avanzando con esto, nos podemos empezar a autohipnotizar, empezar a reestructurar nuestra forma de pensar y con ello lograr entonces un cambio en nuestras vidas. Ese cambio que si empieza en la parte de la corteza, en la parte azul, eventualmente va a tener cambios en la parte roja, es decir, por ejemplo, en mi presión arterial. Si yo desarrollo mi pensamiento y digo, a ver, va por aquí la cosa, etcétera, puedo empezar con poco a poco a entonces no tener reacciones, por ejemplo, de pánico, ¿sí? Eso significa de arriba para abajo. Empezamos con la parte racional. De abajo para arriba significa que entonces también nos integramos con nuestro cuerpo y las funciones autonómicas y eso nos ayuda a reconstruir esta parte de arriba. Entonces, hablamos de meditación, baile, ejercicio físico, solo escuchar música, ¿sí? Como ejercicios que nos permiten integrar más estas áreas del cerebro, el palito y el chicle de la rocaleta, para que tengan efectos aquí arriba, en la parte azul. Y viceversa, empezar del azul hacia abajo para que tengamos entonces un círculo de sanación. Esto está más explicado en el tercer video, pero quiero que hagamos un ejercicio con esto. Para quienes no estuvieron, rápidamente voy a explicar estos 7 pasos porque vamos a hacer 2 ejercicios con este. Estas son 7 recomendaciones para ayudarlos a ustedes a que puedan empezar a autohipnotizarse hacia el futuro. Y hablábamos de 7 elementos. Primero, normalizar. ¿Qué significa eso? Normalizo los problemas en mi vida. A mí me da mucho miedo hablar si soy un cobarde, vamos a decir, ¿no? Y entonces, y yo soy el más cobarde del mundo y nadie es tan cobarde como yo y soy raro, exótico en mi cobardía. Normalízalo. Habla de ello. No está fuera de la experiencia humana. Primera recomendación, normalizar. Segunda, reencuadre. Creo una nueva versión que corresponde con los hechos. Soy un cobarde porque así nací, ¿no? En cambio que yo dijera, bueno, tengo momentos de cobardía porque me han herido. Corresponde todavía a los hechos, todavía a mi visión negativa de mí mismo que estoy tratando de cambiar. Pero ya la reencuadre y no me estoy echando, no es como que yo nací y ya me fregué, ¿sí? Eso es reencuadrar, ¿sí? Bueno. Excepciones. Es preguntarte en qué momentos el problema no es tan grave. Que yo diga, ¿en qué momentos del día o de la semana yo no soy tan cobarde? Ah, mira, aquí hay una excepción. Y esa excepción, ¿por qué pasa? Y al estar pensando en las excepciones, dejas de enfocarte tanto en tu problema, ¿sí? Bueno.
Externalizar significaría entonces que yo deje de pensar que el problema es inherente a mí, que es parte de mi ser. Y entonces, en lugar de que sea un adjetivo, Diego es un cobarde, puedo convertirlo en un sustantivo, la cobardía. Y a la cobardía le puedo poner cachos, cola, bigotitos, lo que ustedes quieran, ¿no? Eso significa externalizar el problema. Escalas. Decir, por ejemplo, que el problema de decir que yo soy cobarde es como un poco abstracto, ¿no? Así es, ¿no? ¿Qué significa eso? Que yo dijera, a ver, en una escala del 1 al 10, los lunes, ¿qué tan cobarde soy? ¿Qué tanta confianza tengo yo del 1 al 10 que hoy voy a ser menos cobarde? ¿Qué tan dispuesto estoy para ser menos cobarde? Etcétera, etcétera. Le pones escalas, números, porque puedes medir tu progreso, crear estrategias y, sobre todo, convertir algo muy abstracto en algo concreto. Ahora, metáforas. Las metáforas, como hemos estado hablando de todos estos elementos de arte, literatura y demás, la metáfora a veces me permite lidiar mejor con mi problema. Y en lugar que yo diga cobarde, que dijera, a ver, algo que no sea cursi. Es que se me ocurre algo muy cursi, que yo dijera algo así como que, no, solo tengo las alas chuecas, pero eso suena muy cursi. Pero sí me explico, o sea, con una metáfora, aunque fuera cursi, que me ayudara a quitarme un poco mi problema. Y en el mejor de los casos, que yo me convirtiera incluso en un artista y que con eso, de esa metáfora, saliera mi dolor. Y por último, presuposiciones. Todas las tenemos. Las presuposiciones son esas sentencias, ya sea positivas o negativas, que nos permiten vivir. Si yo les digo, todos los hombres son cobardes, por ende, Diego y Luis son cobardes. Esa sería una presuposición ahí torcida negativa, ¿no? Todos los hombres son cobardes. No sé si alguien habrá dicho, bueno, eso no suena tan lejano a la verdad, pero bueno, eso ya lo dejo a su criterio. Entonces, ubica tu presuposición y deshazte de ella para orientar tu mente hacia el futuro de manera positiva, ¿no? Y eso te ayuda a autohipnotizarte. Antes de que hagamos el ejercicio, porque van a ustedes a pensar en estos 7 pasos. ¿Hay alguna pregunta sobre los 7? Sí, María. No me quedó muy claro el punto 6 de metáfora. Metáforas. La idea aquí, María, es que a veces cuando estamos pensando de una manera muy directa sobre nuestros problemas, por ejemplo, lo de la cobardía, las metáforas siempre son parte de la vida. Las metáforas es, por ejemplo, que yo les diga, una metáfora es hablar sobre algo, sobre un concepto específico, por ejemplo, el cerebro, sin hablar del cerebro como tal. Por ejemplo, yo te digo, oye María, piensa tu cerebro como una paleta rocaleta. Eso es una metáfora, ¿sí? Entonces, a usar esas estrategias con tus problemas, te ayudan a ti a no solo darle la vuelta, a tener una como solución creativa, sino en el mejor de los casos, incluso crear arte. O sea, estas novelas, por ejemplo, George Orwell o Kafka, etcétera, son personas que tenían muchos problemas individuales y veían muchos problemas sociales y con sus metáforas crearon arte que les permitió desarrollarse de una manera diferente y dejar una huella en la historia. ¿Sí me explico? ¿O todavía? No, sí, ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre estos 7 pasos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Primero, van a hacer un ejercicio de introspección. Yo quiero que ahorita, si lo reflexionan, si quieren escribirlo, les voy a dar aproximadamente unos 7 minutos. Y quiero que esto lo apliquen a sus propias vidas. Y van a empezar en el punto número 1, que es normalizar. Y quiero que normalicen un problema en sus vidas. Algo que les causa ansiedad, conflicto, dolor. Ahí es donde empiezan, en el 1. Y necesito que lo normalicen, es decir, que yo diga, a ver, este es un problema en mi vida, es parte de la experiencia humana, voy a tratar de calmarme, y voy a ir pasando por los 7 pasos. ¿Sí me explico? Mientras hacen eso, bueno, yo nada más necesito, en 1 minuto o 2 yo empiezo a tocar música, nada más tengo que hacer algo aquí rapidísimo.
van a tener música de fondo. Quiero que sea esta una experiencia de neurogénesis para que estos 7 pasos les queden muy claros. Empezamos con el número 1, normalizar un problema en sus vidas. Y nos vamos con los demás. ¿Sí me explico? Vamos a hacer el ejercicio para empezar a sanar el trauma de arriba para abajo, desde la parte de la corteza. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio? Creo que está muy claro. Vamos a empezar. Entonces, no se preocupen en cuanto a... Sean muy honestos con ustedes mismos porque no les voy a pedir que revelen cuál es su problema. No se preocupen. Al final de este ejercicio, quien quiera compartir algo, alguna reflexión o algo, adelante. Pero esto es más que nada personal. Pero yo quiero que ustedes hagan el ejercicio para que les quede muy claro este esquema, ¿sí? Que les recuerdo, estas técnicas son técnicas terapéuticas del modelo cognitivo basado en soluciones, que es un modelo terapéutico bastante poderoso, muy en boga últimamente. Y en lugar de aplicarlo como si yo fuera su terapeuta, prefiero que ustedes aprendan lo que está atrás bambalinas. No que eso los va a convertir en terapeutas, pero sí en arquitectos de su propio cerebro. ¿Sí? Suena bien, ¿no? Bueno, entonces hagan el ejercicio y yo ahorita regreso en un minuto para empezar con la música, pero por favor empiecen a normalizar los problemas. Entonces espero que el ejercicio esté funcionando bien. Como les he dicho, la idea es empezar a desarrollar estas habilidades cognitivas para la autohipnosis y continuaremos otros 5 minutos. Tocaré algo de música para ustedes. Sí. Diego, ¿nos puedes explicar un poquito externalizar? Externalizar es hacer que el problema no es parte de tu esencia como persona. Es convertir el problema de un adjetivo a un sustantivo. Sacarlo de ti para poderlo enfrentar. Por ejemplo, no te definen tus defectos, una enfermedad, un problema con alguien, sino que son circunstancias, no son esencias. Eso es externalizar. Gracias.
Muy bien, vamos a regresar entonces, después de haber hecho este ejercicio, como les recuerdo, trabajando estos 7 diferentes pasos para contribuir a nuestra propia autohipnosis. Ahora bien, yo sé que este ejercicio puede llevar mucho más tiempo, sin embargo, la idea es que pues tengan estos pasos claros y los puedan estar integrando en sus vidas cotidianas, y esto les ayude a reestructurar su pensamiento y por ende que tenga un efecto en las diferentes áreas del cerebro, de arriba para abajo, para entonces también tener, para que tengan una reacción más positiva, más adaptativa ante la adversidad. ¿Alguien quisiera compartir alguna reflexión o cómo les fue en este proceso? Bueno, que es muy difícil reconocer los problemas de cada quien, o sea, los propios, pues. Es muy difícil decir, es que yo soy esto o hago esto, pero es mucho más fácil señalarlos en los demás. Sí, sí, siempre. Sobre todo en esta parte de normalizar, ya desde el inicio puede ser complicado, ¿verdad? Decir, no, pues o no hay nada que normalizar o bueno, no sé, ¿no? O las presuposiciones pueden ser todavía más difíciles tal vez de ubicar. ¿Alguien más?
Sí, a mí me costaron mucho trabajo las presuposiciones, perdón. Ujú. ¿Por qué? No sé si por una visión fatalista o no sé, pero me costaron mucho trabajo. Acuérdense que la presuposición usualmente se oculta en el punto ciego. ¿Cuáles son Sí. esas sentencias que orientan nuestra forma de vivir, ¿no? Sí. Entonces me costaron un poco de trabajo y bueno, como dijo Silvana, normalizar, pues es mucho más fácil ver el problema que generan otras personas a los problemas que generamos nosotros. Solamente escribiéndolo lo puedo ver con claridad. Que también por eso es el ejercicio de sentarnos y escribir esto, ¿no? Sí. ¿Alguna otra reflexión? Bueno, adelante si hay otras reflexiones en lo que les escribo algo aquí en el chat para nuestro último ejercicio, ¿no? Les voy a escribir los pasos porque ahorita los voy a poner en grupos. Y lo que quiero que hagan ahora es que platiquen entre ustedes. Ahí se me va a ir se me fue un acento ahí. Ahí les acabo de poner en el chat los 7 pasos, ¿no? Pero ahora lo que quiero que hagan es que en grupos, los voy a poner, vamos a ver cuántos son. Los voy a poner en 2 grupos nada más, para que puedan tener chance de platicar. Va a haber un grupo de 4 y uno de 3. La idea va a ser que ahora hablen de esto, de ese tema, de estos 7 pasos: normalizar, reencuadre, excepciones, externalizar, escalas, metáforas y presuposiciones, pero ahora hablen de México. Ahora hablen del país y van a empezar con normalizar un problema en este país y de ahí irse a los demás pasos, ¿no? Y quiero que en esta plática utilicen, reflexionen en lo maquiavélico, lo kafkiano y lo orwelliano. Para entonces, pero ¿cuál es el objetivo aquí? Y este es el desafío. Aquí estamos tratando de la misma manera que tratamos de hacer lo anterior. No es solo el énfasis en el problema, sino que es el énfasis en la solución. Hacemos esto, o sea, primero normalizamos el problema y luego el segundo paso inmediato es buscar excepciones cuando el problema no es un problema o por lo menos se mitiga, es decir, es menor, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, este modelo se basa en soluciones, ¿sí? El chiste de este ejercicio individual es que esto les ayude a ubicar qué broncas traen para empezar a encontrar soluciones y autohipnotizarse con el tiempo a un proceso cognitivo más crítico, más pleno, ¿sí? Entonces van a hacer lo mismo, pero ahora con el país, ahora con México, y quiero que reflexionen en Orwell, en Kafka, en Maquiavelo, pero también, obviamente, pensando en soluciones. ¿Sí me explico? Y los voy a poner en dos grupos, como les he dicho. Entonces, vamos a ver. Sí, perfecto. Entonces, los voy a mandar a los grupos. Vamos a estar aproximadamente unos 6 minutos. Dense el espacio para que todos hablen. Si ven de repente que alguien está ocupando demasiado espacio, por favor, tengan conciencia en eso. Que todos los participantes en cada grupo puedan tener oportunidad de hablar y contemplar estos diferentes pasos. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita ya debe haberles aparecido la opción de ingresar a su grupo. Y nos vemos en unos cuantos minutos. Y para quienes nos ven en casa en tiempo diferido, pues ya volvemos. Muy bien, estamos de vuelta después de este ejercicio
desarrollar esta normalización, excepciones, etcétera, sobre problemas en el país. ¿Qué reflexiones? ¿De qué hablaron? ¿Qué pueden compartir conmigo? Bueno, nosotros llegamos solamente nosotros llegamos a elegir un tema que fue la corrupción, pero de ahí se hizo muy complicado porque pues es demasiado grande. Y de ahí tratamos como de hacer reencuadre, pensando que tal vez algunas instituciones o incluso personas sí funcionan, aunque no sea al 100%, ¿no? Claro. Eso me suena también como a las excepciones, pensando en, bueno, el sistema en general es corrupto, pero habrá ciertos elementos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, nosotros, a ver si me ayudan Laura o Luis, porque no alcancé a anotar todo, hablamos de desigualdad. Íbamos a hablar de desigualdad de género y lo dejamos en desigualdad porque era querer abarcar mucho. Y bueno, bueno, al menos yo no entendí muy bien el punto 2, entonces encontramos reencuadre como un punto de origen del problema. Y hablamos de la conquista española, creemos que viene un poco desde ahí, porque sí habían clases en, no sé, en las culturas mayas o prehistóricas, pero no, no, no con tanta brutalidad como lo hubo en la conquista. Nos pusimos a pensar desde el punto del conquistador y creemos que fue un poco utópico su pensamiento. Okay. Ahí te perdí. Entonces, luego el punto 3, no sé si Luis me puede ayudar porque no... Sí, de las excepciones. Bueno, es que habíamos dicho como que todo tiene un origen, ¿no? Y si nos vamos a los orígenes, pues debe ser desde la conquista, como que debe ser algún tema muy extenso de por qué somos tan desiguales. Y hablábamos justo de las, ay no, tampoco lo noté, pero bueno, es de que no, ya se me fue. Sí, no recuerdo. ¿Cómo estuvo? A ver, Laura, si te acuerdas. Que también hubieron grupos antagónicos, ¿no? A la par, que aparte de los conquistadores, más o menos, que hubieron en las mismas culturas, cuando se contactaron con otros grupos, también buscaban el poder y ciertos conflictos entre ellos. Más o menos así lo entendimos, eso de excepciones, que lo de duración y la temporalidad y la frecuencia de qué tanto estaban tan había tanta desigualdad en esos grupos entre unos y otros por la frecuencia que estaban, que tanto convivieron juntos, más o menos así lo entendí. Voy a tomar el ejemplo de corrupción y hacer los 7 pasos así como, perdón, de desigualdad y hacerlo así como rapidísimo, ¿no? Para dar como más o menos la intención de este ejercicio y que también lo vean ustedes en el nivel individual para también fomentar las soluciones, ¿no? Primero sería normalizar que el problema de desigualdad está presente tanto en niveles económicos como de género, como de raza, etnia, color de piel, etc. Todos estos diferentes niveles. Y hay que normalizarlo, hay que hablar de ello, existe, es brutal. Primer paso. Segundo, reencuadre. Sería, por ejemplo, en lugar de estar con una visión nazi de cómo es o una visión machista, vamos a decir,
empezamos a reencuadrar, a decir, a ver, el hecho de que exista la desigualdad de género trae tantos problemas de salud, económicos, políticos, tanto para hombres como mujeres. Simplemente en el lado de salud, la violencia contra la mujer es brutal y sin embargo también el machismo mata a los hombres, como por ejemplo en el problema de enfermedades cardiovasculares. Los machos así que siempre están enojados y gritando y pues eso es estrés también y usualmente, inclusive en un país como México, ¿quién tiene mayor esperanza de vida? Las mujeres, ¿no? Entonces es un problema en ambos lados y estamos reencuadrando sin quitar los hechos de que esto es brutal y la desigualdad de género es, ¿no? Ahí estoy reencuadrando. Excepciones. ¿En qué momentos ya no hay tanta desigualdad en México? ¿Qué espacios? ¿Qué tal si dijéramos esto? Tal vez pueda ser absurdo, pero no hablando solo de la desigualdad de género, pero en general. Cuando todo el mundo estará odiando, vi un meme muy bueno, ¿no? Todo el año odio mi país, ya sáquenme de aquí. Y cuando están las Olimpiadas, vamos México con todo se puede, los sueños se alcanzan y ya saben, ¿no? Todas esas cursilerías. Pero a lo mejor, en esa excepción, cuando hay estos tipos de eventos, si nos unimos, ahí tenemos una excepción. ¿Cómo podemos explotar eso? Lo empezamos a externalizar, empezamos a decir, ¿será que los mexicanos somos desiguales así de naturaleza? ¿O también es nuestro sistema perverso y demás? Y entonces empezamos a quitarnos la esencia de estar corrompidos desde la raíz, porque ningún bebé nace sabiendo que es desigualdad. Ninguno, sin importar el lugar de donde vivas, ¿no? Escalas, empezamos a hacer escalas, a ver qué tan desiguales somos en el hogar, en la cocina, en la casa, en la alcoba, empezó a hacer escalas, empezó a medir, a ver qué confianza tenemos para cambiar esto, lo otro, Metáforas, empezamos también a hacer juegos, ¿no? El mismo lenguaje es metafórico en sí, entonces empezó a decirles, bueno, la desigualdad en un país como México, pero ¿qué tal si esto pudiera ser diferente? ¿Qué tal si escribimos una canción? ¿O qué tal si escribimos algo para reflejar esto? ¿O escribimos una nueva ley? Empezamos a transformar el espacio público, porque si al parecer los mexicanos no somos tan desiguales o se nos olvidan esas cosas en competencias deportivas o artísticas, pues a lo mejor por ahí, si le invertimos más al deporte, qué sé yo, ¿no? Y presuposiciones, quitarse esas ideas de que todos los mexicanos somos un asco y este país es un asco, ¿no? Esa sería una presuposición y entonces si te la compras, no hay manera de que tengas un futuro positivo. Todos los futuros van a ser negativos, ¿no? Entonces eso es como un ejemplo rapidísimo. En los últimos minutos que nos quedan, ¿alguien se ha sentido incómoda en la conversación de hoy? Sobre todo cuando hablamos de Maquiavelo, Kafka y eso. ¿Incomodidad? Yo no me sentí incómoda en esa parte, pero... Ay, no sé si me escuchó, dice que mi conexión de internet no está muy bien. ¿Sí? Ok. Sí. No me sentí como tan incómoda, pero sí como que me cayó el 20 a la hora que estabas hablando de las formas de superar el trauma. No entré a la sesión pasada, pero vi que entre las imágenes estaba como un muñequito del gimnasio. Y bueno, antes de la pandemia a mí me encantaba pasarme 3 horas en el gimnasio. Entonces como que me quedé así como de, ay, ¿qué cosa estaré evitando? En esa cuestión del ejercicio físico ayuda a enfrentar el trauma de abajo para arriba, es decir, integras con tu cuerpo y entonces son las áreas más autonómicas que luego te pueden permitir a tener un pensamiento distinto, ¿no? Eso es de abajo para arriba, no es que sea mejor que arriba para abajo, es un círculo. Entonces siempre es integrar el ejercicio físico con el ejercicio cognitivo. Ni la una ni la otra, ¿no? Sino juntas. La última reflexión que quiero hacerles al respecto es ¿por qué hablar de estos temas? ¿Por qué buscar que nos caigan los 20s? Y que tengamos estas nociones críticas, difíciles, etcétera. Yo lo hago por un par de razones. Primero, obviamente para la neurogénesis, ayudarles a ustedes a desarrollar su imaginación y a crear nuevas neuronas. Segundo, el objetivo ante estos problemas de opresión tan enormes, tan como lo muestra en segundo ejercicio, cómo hacer estos 7 pasos de soluciones para problemas como la desigualdad en nuestro país, pues está cañón, ¿verdad?
y puede ser muy desesperanzador. De la misma manera que un problema particular en sus vidas puede ser también muy desesperanzador, muy difícil. Tal vez que pareciera que no tiene una solución fácil, ¿no? El objetivo aquí es crear disrupción. ¿Cómo puedo crear disrupciones en mi forma tradicional de verme a mí, de percibirme con mis virtudes y con mis defectos? ¿Y cómo puedo también crear disrupciones en el espacio público, en el que yo comparto con otros seres? Desde mi familia, a cambiar ciertas actitudes que puedan crear un cambio en el sistema familiar. O, por ejemplo, en todas sus limitaciones y en su modestia, este taller, por ejemplo, representa para mí una disrupción del sistema educativo. ¿Por qué? Por un simple ejemplo. Este taller de laboratorio de movimiento es un taller gratuito. El hecho de que sea gratuito para mí representa una disrupción del modelo tradicional educativo capitalista donde todo tiene un valor y si no tiene un valor económico entonces no tiene sentido y solo las personas que puedan pagarlo pueden acceder a este tipo de información y a este tipo de conocimiento, ¿no? Yo he adquirido muchos de mis conocimientos por ejemplo, en instituciones del extranjero que yo he logrado conseguir becas y demás, sí, pero es problemático que ese conocimiento se quede ahí encerrado. Entonces, para mí, esa disrupción es traer ese conocimiento fuera de ese espacio que es muy celoso y no comparte, y entonces hacerlo gratuito. Y eso, aunque obviamente este taller no crea una utopía como tal y no combate la desigualdad de México, que más quisiera, pero pues tengo que reconocer mis limitaciones, crea disrupción. Disrupción en mi espacio público y disrupción en mi propia vida, en mi manera de desarrollar mi conocimiento y compartir lo que sé y lo que amo. Entonces, recuerden que este taller de imaginación y trama es precisamente para crear neurogénesis, pero también permitirles expandir su imaginación y ver en qué espacios una pequeña acción puede tener un cambio en el sistema. Ha sido verdaderamente un placer. Yo les invito a que vuelvan a ver este video y los demás. Vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios, pero como saben, esto no lo dejo en el video, en la grabación. Entonces, para quienes nos ven en la versión diferida, les agradezco muchísimo y espero que disfruten este y los demás videos y que también estén muy pendientes de las siguientes iniciativas a futuro del Laboratorio de Movimiento. Vamos a tener más de esto, vamos a seguir creando disrupciones en el sistema educativo, así que espero que estén en sintonía, búsquenos en redes sociales, en Facebook e Instagram. Muchísimas gracias.